a Mesa de Análisis Economía. Los saluda Evelyn Jaramillo. Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter general que debe proporcionar el Estado a la sociedad. ¿En el Ecuador hay suficientes impuestos para cumplir con este objetivo o más bien se da todo lo contrario? ¿Tiene fines impositivos la declaración patrimonial de bienes? ¿Por qué y para qué hacerla? Vamos a hablar de estos temas hoy con nuestros invitados. Ellos son el economista Alan Sierra y el máster John Hidalgo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. Para conocer un poco más de ellos, vamos a ver su perfil. John Hidalgo es contador público autorizado, tiene estudios en jurisprudencia, es máster en tributación, analista económico, docente universitario. Ha participado en cursos internacionales en materia tributaria. Alan Sierra es economista, tiene una maestría en negocios internacionales y gestión de comercio exterior, otra en gerencia y administración empresarial agropecuaria. Es analista económico, se ha desempeñado como supervisor y coordinador regional del Servicio de Rentas Internas. En la actualidad es socio tributario de S&C Asociados. Desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio del presente año, los ecuatorianos deberán realizar su declaración patrimonial de bienes. ¿Con qué objetivo? Veamos la siguiente nota. El 30 de diciembre de 2008 se publica el nuevo registro oficial número 497, donde se dispone que las personas naturales y extranjeras a partir del 1 de enero de cada año y que poseen activos superiores a los $100.000 realicen su declaración patrimonial. La disposición alcanza también a los no residentes, siempre y cuando los bienes que declaren generen para ellos ingresos de origen ecuatoriano. La declaración patrimonial consiste en que las personas naturales, nacionales y extranjeras que tengan activos mayores a $200.000 tienen que hacer una declaración patrimonial. En el caso de sociedad conyugal, o sea, de un matrimonio, una esposa y una esposa, cuyos activos superen los $400.000. Los objetivos que persigue el SRI, disminuir o evitar la evasión tributaria. Es el principal objetivo. El artículo 40 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que es obligación para las personas naturales presentar su declaración patrimonial, señalando además que es de carácter informativo y no tiene costo alguno. Muy bien. Primero, desde un punto de vista muy académico, revisemos qué son los impuestos. ¿Me puede ayudar usted, por favor? ¿Qué son los impuestos desde el punto de vista académico para que nuestros televidentes puedan entender un poco mejor? Muy bien. Deberíamos partir en un sentido muy sencillo, ¿no? Impuestos conforman el concepto de tributo, que está dividido por tasas, contribuciones e impuestos. De ahí nace de su clasificación a través del tributo. Impuesto normalmente se conoce que los estados, independientemente del país que sea, son con el propósito e intención de generar renta para el Estado y de esa renta trasladarla hacia la población, el Estado, las personas. El hecho de establecer un impuesto, hablando en este caso del impuesto a la renta, es con el ánimo de establecer que cada persona, cada individuo de su comunidad pague una tasa por la generación de renta que ejecute. Ok. Ahora, revisemos un poco la carga impositiva que hay en nuestro país. ¿Cómo está estructurada? ¿En qué niveles estamos aproximadamente hablando? Bien, básicamente el Estado y especialmente esta administración actual ha tratado de ir simplificando la cantidad de impuestos, porque los tenemos a nivel del gobierno, lo tenemos a nivel seccional, ¿ya? Los municipios, pero lo que más está ahora, o lo que más la ciudadanía debe conocer, pues obviamente son sus obligaciones, sus tributos a nivel de la renta personal que ha generado, del impuesto al valor agregado por las transacciones comerciales que tenga de bienes y o servicios, ¿ya? Y las retenciones en la fuente que vendrían a ser un anticipo al impuesto a la renta con las personas con las que han tenido dichas transacciones. Adicionalmente, y no con tanto peso a nivel de los ingresos del Estado por concepto de tributos, se encuentra el ICE, que es el impuesto a los consumos especiales. Ok, entonces bien podríamos hablar de que la carga impositiva corresponde más bien a una ideología de gobierno, del gobierno de turno, ¿correcto? Así es. Principalmente es con la intención de tener ingresos. El presupuesto del Estado
parte no solamente de ingresos tributarios, también ingresos no tributarios, en el caso de la opción del tema petrolero, el tema de las remesas que venían de los inmigrantes, que actualmente ha tenido un bajón significativo, ¿no? Correcto. Sin embargo, ahora la tendencia de gobierno, como lo decía Alan, efectivamente era con el ánimo de captar mayores recursos para que de esta forma la caja del gobierno sea incrementada por las disminuciones presentadas tanto en el petróleo, que el barril está actualmente creo en $58, estando en $148, que fue su tope del año anterior, y las remesas por parte de los migrantes, que actualmente está disminuyendo en un 15-20%, tengo entendido, durante el primer trimestre del año 2009. Ok. En el programa anterior analizábamos la curva que describe una relación negativa entre la carga impositiva en un país y la captación que esta carga impositiva le merece. Es decir, económicamente se deduce que no porque mayor porcentaje se imponga en cuanto a impuestos, vamos a tener mayor recaudación, sino más bien hablaríamos de una relación negativa. ¿Qué opinión les merece esto? Bien, consideremos algo importante, el por qué se originan los impuestos tanto a la renta como tanto a las transacciones en los gobiernos. Básicamente lo que buscan es redistribuir la riqueza, que aquellos sectores más privilegiados, aquellos sectores que en un tiempo determinado de la historia mueven la economía y obviamente generan riqueza, el Estado capte de estos sectores el presupuesto necesario para redistribuirlo, tanto para sus gastos corrientes como para ofrecer bienes y servicios a la comunidad y a aquellos sectores que no participan económicamente de aquellos privilegios que participan este otro grupo económico. Justamente de que podríamos recaudar menos cuando los porcentajes son más altos. Bien, ese es el otro tema. Referente a ese tema, no necesariamente subiendo la tasa impositiva o subiendo los aranceles a nivel de aduana, vamos a recaudar o el Estado va a recaudar más tributos o va a tener más recursos, porque desincentiva el comercio, desincentiva la producción, desincentiva también la inversión para generar las transacciones, para generar las riquezas y, para ponerlos en términos sencillos, generar las ventas y obviamente el consumo de aquellas personas que busquen estos bienes y o servicios que están ofertados por las empresas o aquellas personas que así lo ofrecen. O sea, podríamos hablar de un efecto negativo, efectivamente. Efectivamente hay un efecto negativo. ¿Podría haberlo? Podría haberlo. Generalmente se hacen estudios muy técnicos, pero no necesariamente van a ser los más acertados. Ok. ¿Cómo calificaríamos? Dígame. Sí, yo quería agregar a lo que indican, efectivamente, cuando se mide en temas financieros o económicos, la intención de incrementar una tasa con el ánimo de captar más dinero. Normalmente ocurre el fenómeno que acabo de decir acá el señor. Efectivamente, muchas personas evitan, al ya saber, ejemplo, en el caso de un cajero automático, le dicen, por sacar en este cajero te cuesta $1, pero a partir de mañana te cuesta $1.50. Tú evitas sacar dinero de ese cajero automático, porque tienes un costo incrementado a la operación. Va a ocurrir también con los contribuyentes, preocuparse un poco y decir, si invierto a una tasa inicial, X valor, con una nueva tasa voy a pagar mayor impuesto. Entonces yo digo, no, prefiero no traer mi dinero, un ejemplo, y dejar con el capital inicial que he trabajado, seguir operando. No incrementar la producción, como fue el ejemplo que lo acaba de decir, y decir, no lo voy a hacer. Es decir, usted comentaba algo de elevación. También tendría que ver. Podría tener un efecto en el sentido de aquellas personas que están acostumbradas a utilizar ese medio, en decir, debo de buscar la forma de que la tasa que estaba pagando, que no la pagaba tampoco, ahora con una nueva tasa, ¿qué puedo hacer para no caer en ello? Saltarle. Exactamente, porque voy a tratar de que ya estoy operando, hablando de las personas que ya están con su negocio y operando en el mercado, ver la forma de que no detecten la manera que estoy evadiendo. Actualmente el gobierno trata de buscar la forma y cerrar los huecos de evasión fiscal que actualmente puedan existir en un país, ¿no? En este país. Bien, ¿cómo está la estructura tributaria en nuestro país? ¿Es justa? ¿Es acorde al comercio que tenemos, a los niveles de comercio que tenemos? Y en relación a la región, ¿estamos por sobre, por debajo?
Bueno, yo le podría dar un punto de vista, dividiéndolo en dos, ¿no? La primera, ha habido cambios tributarios muy buenos, que yo comparto, ¿no? En el caso de la renta personal, en el año 2007 y anteriores no existía la opción de deducir gastos. Yo pagaba sobre el 100%, el 40%, el 25%, el 30% flat, y no podía deducir ni $1. En la actualidad, muchas personas que perciben un ingreso X actualmente no pagan impuestos porque deducen la mayoría de sus gastos y automáticamente no están pagando impuesto a la renta debido a la deducción de gastos personales que lo pueden realizar. En el tema... Esto ha existido siempre, perdón. ¿Pero no se aplicaba? No, jamás existía. Yo le digo, no existió. Era un tema tan interesante que yo recuerdo en la maestría, había un compañero que decía, debería haber una deducción de gastos porque yo estoy pagando sobre una renta global, mientras que las compañías deducen gastos, yo no lo deduzco. Tú pagas impuesto a la renta sobre tu renta global. No deduces ni un solo valor en el tema de relación de dependencia exclusivamente, ¿no? Ni un solo valor en tu declaración. Yo le decía, ¿sabes qué? Ese tema de tesis es muy interesante. Y pasaron los años, cuando vino esta propuesta de deducir de mi ingreso total mis gastos de vivienda, alimentación y educación, eso ha generado un ahorro de carácter fiscal para la persona que lo asumía. Es decir, de una u otra forma, es un ahorro para el contribuyente la deducción de gastos personales que se dio desde el 2008 en adelante, de la nueva ley de equidad tributaria, ¿no? Okay, entonces, es algo nuevo. Okay. Entonces, referente a la estructura tributaria que tiene nuestro país con relación a otros, yo le podría decir que la tasa impositiva de Ecuador con referencia a Colombia y Perú, que son los más cercanos, es baja. Comparemos con la de Chile, es mucho más baja, que la de Chile es 18% si el dinero lo tienes dentro de la compañía, si lo sacas te sumo el 17%, 35%. La única diferencia que el inversionista de afuera podría ver que la tasa sumada a la participación laboral sí es alta. Es decir, la tasa impositiva del 25% considero que no sea la más baja, pero en la región, en unos países sí es más reducida. Sin embargo, el inversionista de afuera no solo mide el impuesto a la renta, sino también el efecto de la participación laboral de cada dólar que yo genero. Entonces, automáticamente, si gano $1, tengo que reducir el 15% de ese dólar que he percibido y sobre la diferencia pagar el 25% de impuesto a la renta. Entonces, si tomamos como esquema tributario, te podría decir, ok, no hay mucho problema, pero si es el tema de inversión, que de una otra forma, que es la intención de mejorar económicamente, el inversionista va a decir que impositivamente, sumando los dos, es un poco caro, ¿no? Esto a nivel de empresas. A nivel de personas, ¿cree usted que estamos finalmente logrando una cultura tributaria con todos los cambios que justamente se mencionaban? Yo creo que todavía falta. Y de hecho, en el nuevo esquema que hay para declaraciones de impuesto a la renta o la renta gravada para personas naturales, que es el caso de la tabla progresiva, mientras más se gana, pues va aumentando el porcentaje de impuesto a la renta a pagar. Si bien hay una deducción que es válida, considero que es muy reducida, muy reducida a la realidad que puede tener cualquier persona de la clase media. Y en contraparte a eso, bueno, lo favorable es que recién existe, habrá que irlo mejorando, ¿no? Tampoco es el criticarlo lo que lo estoy enfocando. Pero en contraparte, lo que sí se configuró, se plasmó en la Asamblea con esta reforma, que es para la ley de equidad tributaria que salió a finales del 2007, fue que aumentó en cambio 2 fracciones más o 2 niveles más de impuesto a la renta, llegando a una persona natural a pagar hasta el 35% por encima de lo que pagan las empresas. Y esa deducción positiva que se puede hacer de gastos, ¿cómo la interpretamos en la gente común que no tiene cómo deducirla? Bueno, creo yo que tiene un doble fin. Más que el fin de beneficiar a aquel sector que trabajaba solo en relaciones de dependencia, no libremente, porque si uno trabaja libremente, obviamente sí tenía los gastos originados para producir ese ingreso. Pero las personas que trabajan en relación de dependencia, que trabajaban afiliados al Seguro Social, que pertenecían a un rol, no podían deducirse nada, más allá de las aportaciones. Entonces, para estas personas, el tema de la deducción
que se calcula básicamente que es el 1.5 de veces la fracción básica referente al año, considero yo que es baja, pero va enfocada a estimular una cultura tributaria, va enfocada para que todos en general digan, bueno, yo voy a la botica, pido factura, voy al doctor, pido factura, voy al restaurante, pido factura. El alquiler, eso no se veía antes. No, eso no se veía antes, no había iniciativa de los actores económicos, ni tanto de aquellos, ni de las boticas en general, o aquellas personas que se sentían sin controles, aquellos negocios pequeños, medianos, que no tenían controles, como de aquellas personas que decían realmente no me sirve para nada tener la factura. Correcto, y se sienten exigidos de alguna manera. Y tiene un efecto, lo que dice Alan es correcto, un efecto positivo para el gobierno también, porque al momento de pedir la factura obligas... Tienes un fiscalizador. Exactamente. Obligas a tu proveedor de bienes o servicios a que te den factura. Actualmente en el medio, tú pides a un artesano o cualquier persona, ok, por favor, ¿tienes factura? A un carpintero, por favor, ¿tienes factura? Porque de otra forma, el que va a registrar el gasto, sea persona natural o jurídica, necesita un comprobante de venta para soportar su gasto, ¿no? Correcto. Bien, el tema está muy interesante y da para muchísimo más, pero por ahora es momento de hacer una breve pausa. Regresamos para seguir analizando este tema aquí en Mesa de Análisis Economía. Si tiene dudas sobre cómo debe hacer su declaración de bienes, vea la siguiente nota. La recepción de la declaración patrimonial de bienes se extenderá hasta el mes de junio, en esta ocasión, por ser la primera vez que se le aplica. Después de este plazo, quienes no hayan cumplido con este requisito afrontarán una multa que podría alcanzar los $1.500. Frente a esto, muchos de los ecuatorianos se preguntan cómo deben realizar este trámite. Instalación software, declaración patrimonial. En este archivo encontrará una guía sobre cómo instalar el software para la declaración patrimonial. Elaboración de la declaración patrimonial. El presente archivo contiene una guía que le facilitará la elaboración de su declaración patrimonial. Presentación de la declaración patrimonial. Contiene la descripción de cómo se debe presentar la declaración patrimonial vía Internet. Fechas de presentación. En el siguiente archivo, usted podrá verificar hasta qué fecha debe presentar su declaración patrimonial. La declaración de bienes es personal y aunque la resolución no lo especifica, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario, donde dice que además de contener los bienes propios de la persona, también debe contar con el porcentaje que corresponde a la sociedad conyugal o también llamado el 50% de gananciales. Bien, economista, entremos un poco ya en el tema de la declaración misma de bienes, para que nos entiendan nuestros amigos televidentes. ¿Cómo se debe realizar? ¿Comienza el plazo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Los detalles que nos pueda brindar. Bien, el tema de la declaración patrimonial se lo hace a través de un software que da el servicio de rentas internas y en algunos casos lo aceptará en medios magnéticos dados directamente a aquellas personas que no dispongan de esta tecnología. Empieza la declaración el 10 de mayo, el 10 de mayo, y se dio un plazo, se dio una extensión hasta el 10 de junio, ¿ya? Para todas aquellas personas que estén dentro del rango de que tengan un patrimonio superior a los, o igual o superior a los $200.000 individualmente y ya en sociedad conyugal superior a los $400.000. Ok. La gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué se debe declarar? Hay mucha confusión en cuanto a lo que deben, lo que entra para considerar estos 200.000 y lo que no. Aparte de lo típico, la casa, el carro, ¿qué más? Bueno, realmente es un tema bastante nuevo. Muy amplio. Sí, muy extenso también porque vienen muchísimas dudas, ¿no? Pero
de lo que pude revisar y lo que no es común, veía algo de bienes de propiedad intelectual. Por ejemplo. Ejemplo, si yo soy propietario, un ejemplo, una persona es dueño de la marca Coca-Cola, le va a tocar valorizar esa marca para registrarlo en su patrimonio, porque le pertenece, está su nombre. ¿Se toma en cuenta el valor comercial del bien? Sí, ¿O el valor que por ejemplo, para las casas, para el registro de la propiedad, o el valor real comercial en el que yo pudiera vender mi casa el día de hoy? Establecen que tiene que ser a valor de mercado, a valor comercial, no menor al valor catastral. Sabemos, se conoce ya, en este caso, en mi experiencia que he revisado un poco, de que el valor catastral está por debajo, en un 70, es 50%. Una diferencia muy importante. Muy amplia, la brecha es muy extensa, efectivamente. Va a tocar medir la realidad económica, pero yo creo que a nivel de precio de mercado sí puede haber o se puede obtener información por metro cuadrado. Yo no creo que sea tan complicado el tema de la casa, ¿no? Yo no creo que... Sí, hay fuentes de información que probablemente podemos investigar. Sin embargo, lo que yo digo, los otros temas no comunes, ejemplo, puede ser sencillo, ya mi cuadro, mi cama, mi repisa y todos esos bienes que yo tengo, ¿cómo lo puedo clasificar y calificar? Y valorar. Y valorar, efectivamente. Es un poco complejo, pero ya va a tocar lo que efectivamente tú consideres que tenga un precio. Yo veía una vez una entrevista, en una conversación, de que yo tengo un valor sentimental en el cuadro que tengo en mi casa y yo le quiero dar un precio a ese cuadro, pero es un valor que para mí cuesta $1.000.000 porque lo valoro tanto. Entonces, tenemos que dividir los conceptos que yo veía que era correcto, ¿no? El punto de vista. Usted sabe que cada persona tiene su manera de pensar. Es decir, si hoy lo vende, lo vendería en eso. Exactamente. Entonces tiene su lógica. Sí, pero ¿quién estaría dispuesto a comprárselo? Entonces, esa es la contraparte que tiene que uno decírselo, ¿no? Es decir, vale tanto, pero ¿estarían dispuestos a comprarlo? Cuando yo lo compré, ¿cuánto me costó? Se me costó en sucres y en dólares. Tengo que evaluar eso personalmente, ¿no? Yo creo que sí hay una forma de medir valor, sí hay muchas formas de medir valor. Lo importante es establecer objetivamente el valor de las cosas, que a veces puede ser complicado. Yo hace un momento le hablaba del tema de la marca, que para mí, para las empresas, las compañías, es algo muy normal, muy común, forma parte de su negocio la marca, y puedo establecerle un precio, pero una persona natural, a una marca comercial que él tenga, o una licencia o una fórmula que él tenga, ¿cómo la puede establecer su valor comercial? Entonces, ahí ya va a tocar un poco medir adecuadamente ello. Entonces, en el tema de evaluación de marcas, que he tenido la oportunidad de revisar, cuando tú mides a nivel de precios de transferencia, estableces los valores futuros esperados con un flujo de caja, lo puedes medir una compañía. Va a tocar un poco establecer la persona si está dispuesta en venderla, en cuánto estaría dispuesta en venderla, y quién estuviera dispuesto a comprarla. Entonces, hay situaciones que van a generar porque no hay un mercado activo. Un ejemplo, yo tengo mi vehículo, tengo un carro. Yo sé que aquí hay patios que si yo llevo mi vehículo, automáticamente me podrían decir cuál es el precio que podría estar tu carro de tal año y a tal kilometraje. Hay un mercado activo. Pero cuando no existe un mercado activo, va a tocar medir un precio adecuado al bien poco común o poco comercial que en el mercado no existe. Entonces, eso es lo importante, pero de que hay que buscarle un valor a las cosas para el ánimo de cumplir con la norma, hay que hacerlo, ¿no? También hay otros puntos, no recuerdo exactamente, pero también establecen el dinero en efectivo que tú tienes en los bancos. Entonces, las joyas, es otro gran tema que todo el mundo... Exactamente, es decir, el dinero en efectivo yo automáticamente puedo saber cuánto tengo. Claro. En inversiones en acciones, ya tengo acciones en esta compañía cervecera o en esta compañía cementera. Puedo revelarlo porque tengo una acción, tengo un valor nominal al cual ya tiene un valor o un precio. Pero hay ciertos tópicos que sí hay que evaluarlos previamente para poner adecuadamente el valor y no tildar o no señalar que efectivamente estoy evaluando el concepto sentimental sobre un bien que yo tengo en mi casa y que efectivamente no tiene el valor comercial real que cualquier persona esté dispuesto a pagar en el momento de puesta en venta. ¿Ha habido capacitación suficiente sobre esto, economista? Yo creo que no. Realmente, bueno, Renta se ha esforzado un poco, pero sobre el tema y con realmente la resistencia que ha habido,
más allá de que esté o no esté justificada, no emito criterio en ese sentido, ha habido poco interés de aquellas personas aquellas personas que estarían en la obligación de hacerlo, en un sector de estas me refiero, por conocer un poco más del tema. Yo me he topado con casos de personas que cuando han indagado o han consultado a otras personas, a otros profesionales que están en el medio, por ejemplo, en el caso puntual que habla de, como decía yo, que habla de las acciones que poseen una empresa, pues la norma bien lo esclarece y dice, bueno, cuidado, vamos a estar tomando el cálculo de decir, yo tengo 100 acciones a $1 cada uno, a $1 la acción, tengo $100. No, o sea, se calcula el valor patrimonial promedio. Es decir, que si esa empresa tiene un patrimonio, o sea, que la empresa presenta un balance activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, tiene un patrimonio de $1 millón y yo poseo el 50% de las acciones, es mi participación accionaria dentro de esa empresa, pues yo poseo el 50% del valor del patrimonio de esa empresa. Por consiguiente, tengo $500.000 que son míos en esa empresa y ya pasé de los 400.000. Entonces, en ese sentido ha habido bastante confusión, creo yo que no ha habido la difusión necesaria, aunque hay cursos que Rentas aplica a nivel nacional en sus diferentes localidades donde se encuentren, pero realmente de lo que conozco y lo que he consultado a algunos colegas y referidos dentro del mismo SRI, hay personas que van, pero realmente faltaría más difusión de ese tema. Y hay que considerar algo, el error que se pueda dar al llenar esta declaración puede conllevar en interpretarlo legalmente como una defraudación. No es que directamente, pero sí interpretarlo como una defraudación o como una intención de engañar al fisco, y eso, de acuerdo al nuevo Código Tributario, que también lo corrigió la Asamblea en su momento en Montecristi, pues está penalizado, claro, con cárcel. Ya. Okay. Ahora, ¿quién va a darse el trabajo de fiscalizar o de revisar estas declaraciones para efectivamente controlar que están correctas? ¿Cuál es el fin de esto? Yo, antes de contestar esa pregunta, lo que decía Alan es muy importante. A mí, a nivel personal, ¿no? A mí me preocupa no es tanto lo poco que yo declare, sino lo mucho que yo declare, porque no sé cómo declarar. Un ejemplo, muchas personas tienen que hacer la declaración patrimonial y no se han asesorado adecuadamente para poderlo hacer. Lo que acaba de decir Alan sobre el tema del valor patrimonio proporcional es correctísimo. Yo tengo una acción, voy a poner el valor nominal de la acción, pero no estoy midiendo los efectos reales del total de la declaración. Pero veamos el caso de que pones $1, ok, pusiste $1, pero ya lo declaraste. En el evento de una fiscalización, tomémoslo así, ha habido una omisión, te equivocaste, justifícalo nuevamente y corrígelo, pero ya lo incluyó, ya cumplió. Pero aquellas personas que ponen un valor por encima de, como el caso de un bien que yo considero que vale mucho, entonces en el momento de la fiscalización va a generarse mucha controversia, mucho problema, porque la persona puede ser de que puede elaborar la declaración patrimonial a nivel personal, pero yo sí considero necesario que vea las formas. Yo creo que el Servicio de Rentas Internas tiene una línea telefónica dedicada a este tipo de consultas y demás, informarse adecuadamente para saber cómo hacerlo. O en el caso de aquellas personas que tengan un contador, que yo creo que sería la persona más idónea a